Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, pues en esta tarde, pues la verdad es que tengo una entrevista que el Señor puso ya en mi corazón. Vamos a entrevistar al pastor Chai Chemer, pastor de la congregación Monte María en Madrid. Mi hermano Chai, antes que nada, bienvenido. Gracias, hermano Antonio. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo Bendiciones. y el poder compartir, ¿no? Poder hablar de las cosas del Eterno, de nuestro Señor y de nuestro Dios. Bueno, para aquellas personas un poco que no te conozcan, bueno, decir que Shai Shemer es licenciado en estudios del Medio Oriente, con especialidad en hebreo y arameo bíblico, y bueno, con un amplio conocimiento de la historia y la actualidad del Medio Oriente. Es así, ¿no, mi hermano? Es así, es algunos años ya que se hicieron esos estudios y la caminata y el desarrollo de las consecuencias de ese conocimiento, pues sobrepasó las expectativas, porque en un principio fue académico, después terminamos en los senderos del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Es distinto, pero bien haces en hacer ese punto de referencia. Es interesante siempre la formación que uno puede tener. Ujú. Bueno, yo para aquellas personas amén de nuestro hermano, que como he comentado, que es pastor y licenciado y demás, decir que, bueno, que personalmente fue un hombre de Dios que marcó mi vida, marcó mi corazón, un hombre que impactó también mi corazón y el amor a la palabra, el amor a Israel, el amor a- al Señor, ¿no? Y hermano, públicamente me gustaría darte las gracias porque me transmitiste el celo por las cosas del Señor. Amén. Gracias a ti porque al estar cerca también uno se esfuerza y se estimula con personas como tú que estaban y seguramente estás ávido de tantas cosas, pero eran otros tiempos y teníamos otras edades. Y aunque, bueno, digamos que pasa el tiempo, hay una influencia, tal vez tenemos el mismo fuego, pero en aquel tiempo el cuerpo y el alma parece que iban de la mano, ahora ya es distinto. Pero yo Pues, creo que sí, pero creo que fue un tiempo muy especial, estábamos dispuestos amén, a amén. todo en el sentido de encontrar más verdad y más consistencia y fuego divino, ¿no? Era muy Ujú. especial, eran tiempos muy bonitos y aún están. Amén. Mi hermano Shaya, amén de, bueno, de tu labor ministerial, casado y con hijos, ¿no? Es importante decir también todo eso. Tres hijos ya mayorcitos, pero bien, Dios nos ha bendecido con una familia y la hemos consolidado con todos los esfuerzos que había en nuestra disposición y gracias a Dios por ello. Sí. Hermano, o sea, una vida entregada al Evangelio, una vida entregada, como decía yo al principio, a las cosas del Señor, ¿no? ¿Qué impactó su vida para dedicarte a todo ello que estamos hablando? Bueno, muy buena pregunta. A veces nos acostumbramos a decir las cosas así con simplicidad, pero recuerdo que tenía mucha inquietud por los temas del Señor ya en mis 20 años, 21, hoy estoy a los 65, y caminaba y deambulaba. Eso fue en la tierra de Israel. Y entonces me acerqué a todas las formaciones que estaban, a las formaciones del tiempo, teológicas, del judaísmo mismo y con la vida misma y la cultura misma, pues estaba muy inquieto realmente. Y por supuesto, como todo joven, busqué también por las vías académicas y todo aquello parecía ser una continuidad de necesidad de saber qué está pasando en aquella tierra, todo lo que se convulsionaba, lo que se leía, todo lo que se asociaba con las profecías, toda persona que tocaba aquel tema, el tema de Israel, el tema de las escrituras, transmitía realmente una pasión y un apasionado interés. Y ese interés me embargó, tengo que reconocerlo, durante muchos años, pero era muy difícil para mí encontrar una puerta que me brinde un panorama y más sosegado, es decir, seguir caminando
pero sintiendo que a la vez uno va comiendo de una manera especial. Bueno, así que la vida comenzó, pero no fue sino hasta que conocí un misionero venezolano que estaba allí en la ciudad de Tiberias, Jaime Puertas, que está vivo, Dios lo guarda. Estaba por allí deambulando y nos encontramos en la calle, como se dice casualmente, y me hizo preguntas, me habló del Evangelio, y yo pensaba que estaba frente a una persona un poco desorientada allí, ¿no? Que no sabía, mm, él hablaba español, comprendió, y cuando le conté en breves palabras que me apasionaba la Biblia y demás, he llegado a la persona correcta, me dice, y comenzó a hacerme muchas preguntas en la calle. Bueno, pasó un tiempo y decidí que tenía que, ya con la familia en pleno, tenía que trabajar, entonces dirigí mis estudios a algo mucho más práctico y era guiar grupos de peregrinos. Eso sí dejaba una solvencia económica mucho más consistente que cualquier tipo de, de diatribas académicas y demás, y me dediqué a eso, había que avanzar y mm, tenía muchos planes que en la vida, pero ninguno tenía en cuenta lo que había hablado con este caballero, que es pastor y era pastor y estaba por allí deambulando por, por todo Israel buscando judíos para acercarlos al Evangelio, pero con una pedagogía muy especial, solo utilizaba el Antiguo Testamento, ah, con un conocimiento muy amplio, muy profundo y muy sorprendente, porque los versículos que él tocaba yo no los recordaba ni me interesaban en especial ujú, en una obra tan vasta, ¿no? Antonio era realmente conducido y dirigido por el Espíritu Santo. Ese hombre finalmente llega a Israel con un grupo y lo, lo voy a recibir al aeropuerto sin saber qué es él, porque un compañero me pide que haga una suplencia y me dice, mira, Shai, yo tengo que irme con una familia en un coche privado y tengo un grupo que viene de Latinoamérica, no te doy muchos detalles, hazme el favor, recíbelos si tienes esta semana libre. Bueno, trabajo es trabajo y me fui al aeropuerto y lo veo salir a él de baja estatura con un grupo de personas. No me recordaba de su nombre, pero él sí se acordaba del mío. Y ujú. cuando me vio me dice, pero tú eres Shai, el de Galilea. Y me puse de varios matices rojos, ¿no? Sí, sí, usted es el que habíamos hablado, pero qué casualidad. No hay casualidades. Y se abalanza todo el grupo porque le dice, saluden a este hermano. Y yo no le había dicho que era hermano, yo simplemente le dije que me interesaba en cosas bíblicas. Bueno, todo el camino me dice, bueno, un experto, decía, el mejor guía, pero no nos conocíamos. Me gustó todo aquello y empecé a hacer mi trabajo. Y mi trabajo era mostrar, hablar, decir, y él estaba sentado en la primera fila del autobús y me veía medio somnoliento, pero respetuoso. Cuando ya termino, me dice, bueno, ¿has terminado? Sí, sí. Entonces se pone de pie, coge el micrófono y empieza a hablar. Y dice, estamos muy agradecidos por las explicaciones del hermano Shai. Y comienza a hablar, pero sin mirar por el cristal del autobús, va diciendo de memoria por dónde vamos pasando. Bueno, yo era un profesional, miraba y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo sabe dónde vamos? Y iba haciendo comentarios bíblicos que yo no había hecho, porque entre arqueología, botánica, Biblia, historia, no puedes hablar en un viaje de tanto y hablas de lo que tú crees, falsamente crees que le interesa a la gente. La gente es respetuosa, pero la gente quería escuchar la palabra de Dios. Así que Amén. dejaron que yo haga mi trabajo, pero realmente cuando él tomaba el micrófono, entonces encendía los corazones de los que estaban allí, sus ojos y la atención y toda esa que sea concordancia entre Antiguo y Nuevo Testamento, una velocidad increíble, con un conocimiento de campo que me quedé pensando, eran las primeras horas. Puedes imaginarte cómo quedé después de 7 días. Después de 7 días quedé muy frustrado con mi profesión, porque algo había notado allí, que todo mi trabajo era interesante, pero le faltaba eso y eso no sabía cómo se adquiría. Y se lo Ujú, dije, y entonces vino a conversar conmigo, me dice, abre tu Biblia.
y me paseó por muchos versículos y me dice, tu Biblia está subrayada. Sí, digo, es Biblia de trabajo, pero estos versículos no están subrayados. No. ¿Por qué? No lo sé. Pues vete a tu casa, vuelves a leerlo y pregúntate por qué no estaban subrayados. Ujú. Ahí comenzó todo. Qué bien. Por la Gloria vía a del Dios. pensamiento, por la vía intelectual me provocó a celos. Y no Amén. encontré respuesta, por eso lo llamé y le dije que me explique. Amén. Estuvo 3 años explicándome. Y a los 3 años hubo bautismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como tú bien dices, una obra del Espíritu y no hubo casualidad. El Señor trató tu vida de una manera muy, muy especial, ¿no? No estaba en Personalmente, la cuenta para mí, no estaba en la cuenta que iba a haber un llamado, yo simplemente comencé a caminar por los caminos de todo creyente, a asistir a una congregación mesiánica en Galilea, pero el segundo capítulo, esto es el llamado. Él dijo que iba a haber llamado y yo seguí mi camino, no mm, prestando atención a esa observación que él me había hecho. Ya después nuestras vidas se separaron, pero llegó el llamado. amén, amén. Créeme que mi hermano, cuando te conocí, ¿no? Y empecé un poco a conocer tu persona. A mí personalmente, una de las cosas que impactó mi vida, ¿no? Como una persona como tú, con una raíz hebrea importante, como tú acabas de comentar, ¿no? Lo que me impactó mi vida era que para tu persona era Jesús, era el centro, era el centro de todo, ¿no? Era el centro de atención de tu corazón. Y eso créeme que eso cautivó mi vida. Y Creo la que te lo mía digo. también, la mía también. Pero fue algo impactante para mí, ¿no? Fue algo impactante para mí porque veía, ¿no? Que lo desechabas todo y salía Cristo y salía Jesús por tus labios, ¿no? Ajá. Em, en tu vida ministerial, hablando un poco de tu vida ministerial, ¿no? Has pasado, ¿no? Por varias etapas, ¿no? ¿Me las podías comentar un poco brevemente, ya hablando de ese llamado? Sí, sí, el llamado llegó a España después de visitar algunos países, de llevar el conocimiento. En un principio era el conocimiento de la tierra de Israel, plasmar un puente de comunicación entre la Iglesia y las raíces hebreas, pero con un sentido de buscar un enriquecimiento de ambas partes. Parece utópico en aquel tiempo, pero dije utópico porque muchos hablan en las últimas décadas en este lenguaje de puentes, de raíces. Yo lo tenía en mi corazón y vine con toda esa artillería y finalmente el Señor nos señala España, ¿no? Habiendo tenido invitaciones en Centroamérica, Estados Unidos, hablamos de hace 25 años. Ujú, Claro, llegamos a España y en España empecé a preguntarme cómo es aquí el ambiente, ¿no? El ambiente en todos los aspectos, no solo en el tema que yo iba a tratar, digamos, aprender más del Antiguo Testamento en relación a un cristocentrismo muy, muy claro en el corazón, enriquecer. Claro, ya mucha gente estaba haciendo muchas cosas, uno no viene aquí a inventar la rueda, pero ujú, Dios manda a cada persona a que aporte conforme a los recursos y a los algunos méritos que es espirituales, méritos pero no de mérito de esfuerzo, sino de las condiciones que Dios te puede dar. Entonces, con esa artillería vine aquí. El ujú, error muchas veces de muchos que llegan a un país a trabajar creen que el trabajo va a ser con los demás o tal vez el trabajo principal es con uno mismo, pero no te vas enterando, crees que simplemente vienes a aportar algo, pero ujú. Dios tenía para mí sorpresas, era sí, para los demás, pero una porción no pequeña para saber quién soy yo. Ajá, Eso es muy importante porque así como Dios probó a Abraham, Dios sabía de Abraham. Abraham no sabía lo suficiente de sí mismo. Y es muy importante esto. Y llegué a una España con sus dificultades, ya todos conocemos, ujú, y sus maravillas, también una tierra muy, muy especial.
muy receptora y comencé en un ministerio muy aparentemente, digamos, no conectado con el tema y sin embargo el ministerio sí se conecta con el tema. Milagrosamente yo comienzo a desarrollar la plataforma que tú conociste como Sefarad Israel, después se convirtió en Shalom Jerusalén, y toda esa artillería espiritual de conocimientos adquiridos y de experiencias y de fuego, pero lo importante era la respuesta, pero no necesité esforzarme en la respuesta. Prácticamente no tuve que abrir puertas, no tuve que hacer nada más que comunicar que estaba aquí. Ujú, Y así vinieron muchas personas, como tú, y cientos, y ujú. miles, eran miles, sí, sí, fueron miles a conversar sobre todos estos temas. Qué No bien. tuve que hacer proselitismo ni tuve que hacer propaganda demasiada, solamente algo muy especial que dar 3 o 4 toques sobre los temas que íbamos a tratar. Dios vino a conferir el bien a la tierra, quiere conferir el bien, utiliza al pueblo de Israel en el buen sentido hasta un punto con un esplendor muy especial y en la figura de Jesucristo, o en hebreo Yeshua, eso toma una magnitud inconmensurable y estos puentes hay que trabajarlos porque están llenos de, como dice el Señor, mi palabra es poder, lleno de poder, y un poder que necesitamos. Ujú. Y yo pensaba que abajo de esas piedras escondidas íbamos a retomar ese poder se iba a convertir en una paz, en una fluidez. Y ciertamente algo de eso hay, hubo y habrá. Amén. Pero también no eran solamente los planes que uno tenía, sino el tema fundamental no es ese, sino es lo más preciado para Dios, más que sí mismo, no, más que sí mismo, no. Después de sí mismo son las almas. Y el tratamiento de las almas ya no eran conceptos, no eran raíces, no eran puentes, no era el monte Moriah, no era el monte de los olivos. Las almas son la imagen y semejanza del Dios divino. Amén, amén. Y eso era realmente lo más maravilloso que me Ujú, tocaba seguir descubriendo y seguir atendiendo. Pero al principio parecía que todo lo que hacíamos estaba con el peso justo, pero había un peso añadido, un valor añadido que era el descubrir lo maravilloso que el Señor otorga a las almas, que es representación auténtica de sí mismo, que es imagen y semejanza. Y todo lo que eso implica, ¿no? Y eso a mí me cautivó en los últimos 15 años. O sea que hubo 2 etapas, 10 años entre enseñanzas, pedagogías, viajes, seminarios, talleres y tantas pluriactividades que solemos tener y después un tratamiento de las almas, la propia, la de la familia, la de los hermanos y los que han de venir. Y eso realmente requiere atención y también una revelación de conocimiento, que tú ujú, sabes muy bien que no se adquiere solamente leyendo. Es algo que viene con la oración, viene con un llamado y viene con un amor ujú. que, como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También tienes que tener un amor claro por ti mismo. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Hermano Chay, hablemos un poco también de su ministerio en la actualidad. No sé si estás colaborando también en alguna emisora, en televisión. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, últimamente, en aquellos tiempos, en que tú me conociste, la actividad era muy mediática, ¿no? Recién Ujú, estaban las plataformas saliendo, pero nosotros ya teníamos transmisiones y demás, era muy mediática. Y después menguó un poquito, pero siempre se trabaja a un nivel, viajo menos, trabajo más en las cercanías. Sí, trabajo en algo que me gusta mucho, que es una mezcla de Biblia prehistoria, enigmas de la historia, con Radio Encuentro, eh, sobre varios temas. Y también en plataforma de TVN hacemos un programa que se llama Conociendo las Escrituras para conocer y conocernos mejor. En este último tiempo se pasan muchas repeticiones, pero estamos grabando con el doctor ujú, José Uter sobre una serie de temas que creemos que son buenos enfocar
y que tal vez en la misma iglesia, en los mismos marcos que existen en todo nuestro entorno eclesial, no podemos desarrollar, aunque contamos solo con una hora, pero vamos trabajando y así estamos juntando. Y después existen los mensajes por streaming y algunas conferencias, pero principalmente me ocupo de la congregación Montemoria, la iglesia que no es muy grande, pero sí tenemos muchos amigos, como tú, que han quedado y otros que se animan. Nos gusta mucho eso de las amistades y de que nos vengan a visitar y estar relacionados, porque el mensaje va más allá de los entornos de las murallas o de las paredes de una iglesia, que es el tener fraternidad, ¿no? Una fraternidad realmente que se base más que nada en el concepto de amistad bíblico, en todo tiempo ama al amigo y es más que un hermano en tiempo de angustia. Amén, amén, amén. Y ahí estamos nosotros, mira, 15 años, 20 años, ahí seguimos hablando. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, actualmente pastor de la congregación Monte Moría. ¿Eh? Aquí tenemos un poco, este es el logo de vuestra congregación. Sí, sí, estamos en zona Plaza de Castilla, en Madrid. También estamos asociados a la WEC internacional, o sea, no estamos así solos, estamos asociados a otros ministerios, pero es una asociación fraternal, vinculante en muchos aspectos y no vinculante en otra para... Es muy bueno, como siempre el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos. Es muy bueno andar acompañado. Así que somos una iglesia independiente, pero vinculada fraternalmente a otras entidades evangélicas. Hermano, esta colación me impacta el nombre de la congregación. ¿Por qué Monte Moría? Bueno, hay muy buena pregunta. Sí, a mí me tocaba estar en Jerusalén por muchos años, 4 veces semanales, 4 días por semana, con muchas visitas y el momento más culminante en el Monte Moria, que está dentro de la cadena del Monte Sión y, y hoy es muy, muy conocido. Aledaño está el llamado el Muro de las Lamentaciones. De ahí viene la parte más física de contacto, ¿no? La parte de esa emoción más racional, pero ya con el tiempo viene el mensaje que intrínseco espiritual que Dios manda a través de sus elecciones y la palabra moría tiene su relación con la palabra moré, que significa el que señala. Por ejemplo, lo que se traduce como guía de turismo, en hebreo se llama moré derech, que es el que indica el camino. Es su nombre, nombre oficial de la profesión. Entonces, el que indica el camino, moré, moría, es también el que enseña en el sentido de señalar y también transmitir. Entonces, es un monte de enseñanza, como dice Isaías capítulo 2. Los que queden de las naciones subirán al monte donde está la casa del Señor de Jacob. Es muy importante esto, porque el amor a los padres es muy significativo, ¿sí? O sea, amado a causa de los padres. Eso es una fuente de amor del Señor de Jacob y Él nos enseñará sus caminos y andaremos por Él, porque de Sión saldrá la Torá, o sea, la instrucción, y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces me impactó muchísimo porque va a ser una explosión de bondad. La palabra de Dios es una explosión de bondad que Dios realmente con su creación nos ha conferido el bien mayor, que es, muchos dicen que es la vida, es la palabra en definitiva, porque el soplo de vida no es una mera existencia cuando Dios sopla dentro de estas cavidades, ¿no? Ese soplido llega al lugar más íntimo de nuestro ser y entendemos que viene del lugar más íntimo del Creador, de sus hondos conductos. Entonces, ese espíritu, ese hálito de vida que insufla en nosotros, es lo que después nosotros vamos a exhalar como la palabra de Dios. Es el instrumento más maravilloso que el Señor nos hace llegar desde la eternidad, porque a través de Él creó todas las cosas. No en vano Jesús se hace llamar y dice, soy la palabra, soy el logos.
Entonces, el Dvar Elohim, esto es muy importante porque esa palabra viene de un acto de bondad. Así que todo lo que leemos, entendemos o no entendemos y tratamos de aplicar, Antonio, es la bondad en sí. Y por supuesto que hay bondad intrínseca que no llegamos a conocer. 1 Corintios 13, en parte vemos, en parte conocemos, pero Ujú, finalmente Él nos enseñará esa bondad final. Por lo tanto, Monte Moriah es la meta de la bondad, de la revelación, de la luz y del conocimiento que llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Y hablamos ujú, de conocimiento como una palabra que nos indica cercanía, intimidad ujú, y cara a cara con el Señor, ¿no? Lo que nos dice Apocalipsis, un cara a cara, un ujú, semblante lleno de luz. Esto es algo, por eso el monte, siguiendo también Zacarías capítulo 8, creo que está por allí, eh, será llamado Monte de la Verdad, ujú, y allí moraré en medio de Jerusalén, todo lo que ya conocemos. Por eso ese monte simboliza una aspiración, la certeza de lo que vendrá. Habrá una gran expansión de la bondad eterna divina, con ujú. una enseñanza, una pedagogía. Por eso el Señor siempre vino a hablarnos con un discipulado que creo que es, y ya nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, aquí tenéis una lección clara, ¿no? La Ujú. enseñanza es muy importante a ese Amén. nivel. Ujú. Un texto de Isaías 2 Subiremos, que... ¿eh? Dice que subiremos, sí, que tenemos que subir. La subida no solamente es física, porque es una subida no muy alta, son 800 metros, Ujú, 790, pero connota subida a una elevación espiritual, un dejar atrás todo lo que te ata a lo más bajo y subir, mm. subir. Amén, amén. Subamos al monte del Señor. Amén. Sí, Un vamos, y en acción de gracias. Sí, así que un texto que, bueno, que en su plenitud aún queda, ¿no? Queda por, digamos, por llegar a esa pleroma, digamos, a... sí, la palabra de Dios es una forma de acercarnos, la única, la mejor, la más segura, la más perenne. La oración es también, pero necesita de la ayuda de los ángeles, ¿sí? Como dice Apocalipsis 8, que eleva la oración de los santos. Pero la palabra de Dios es perenne, no viene de nuestros alrededores, viene de la eternidad, no es terrenal. Y por lo tanto, acercarme a ella, voy a citar el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén, He puesto en el Señor mi esperanza para contar sus obras, amén, no amén. para contar sus maravillas, las de la Escritura, porque las personales son muy subjetivas, son válidas, las Ujú, maravillas. ¿Y para qué contamos las maravillas, si me permites? Bueno, Salmo 78 lo deja muy claro, que estas historias se las pasemos a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos para que pongan en mí, en Dios, su confianza, ujú. su confianza. Amén, amén. Y esa confianza anula el temor carnal, el que nos hace tomar muchas erróneas decisiones Ujú. Mi hermano y Chay, perdemos los caminos. amén, amén. Acaba de comenzar el año, llevamos un mes prácticamente y eh, ¿qué está compartiendo a su congregación en este principio de año? Muy interesante. Bueno, siempre en este tiempo ya vamos acercándonos de cara a la primavera, entendiendo que la naturaleza en invierno dice es un clima mediterráneo, similar al clima de la tierra en donde se enseñó esta palabra, o a la cual se dirigía la palabra cuando entréis a la tierra. Esta parte invernal de las estaciones encierra indudablemente toda la bondad de la tierra, pero cuando llegue la primavera habrá una explosión de luz y también un rebrote de todo lo que estaba dentro guardado. Y para eso nos vamos preparando, para de lo que estamos almacenando esperar también ese rebrote y aprovechar esos tiempos. Es como una preparación a ese tiempo maravilloso, la Pascua, el Pesaj,
en donde vuelve a tomar fuerza la revelación, la libertad, la verdad, la liberación, la esperanza, la salvación. Aprovechamos este tiempo de invierno que parece que todo lo encierra para almacenar un poco, pero ir ya sacando esos brotes hacia el tiempo de primavera. Yo le doy mucha importancia a los ciclos estacionales porque la Biblia también le da mucha importancia a los Ujú. tiempos, a las estaciones. Continúo ese ciclo como un punto de referencia también y me hago eco de lo que es la fuerza primaveral en lo físico, en lo biológico, porque tenemos ahí una revolución física, pero también una revolución espiritual maravillosa. ¿Sí? Es decir, la revelación mesiánica no podía haber llegado sino en primavera, en esa explosión de máxima luz dentro del calendario anual. Es el Ajá. momento de más luz que podemos tener, más maravilloso. Ujú. Entonces nos preparamos para esa palabra, la palabra liberadora, ¿no? Salimos de Amén. la esclavitud. En este Ujú. tiempo entonces nos vamos preparando y también preparando muy fuerte porque las fiestas pasadas tengan ellas su honor. Ha traído siempre y trae las congregaciones unas mezclas muy interesantes. Cuando pasamos las Navidades, el Nuevo Año, hay muchas comilonas, hay mucho movimiento de dinero y regalos y cosas. Bueno, no podemos decir que vemos que el pueblo vuelve tan fortalecido, ¿no? Sino que vuelve un poco con, con sensaciones un poco mezcladas, pues ahora ponemos énfasis para dirimir y separar las cosas y ponerlos más en su causa. Así que Mm. tenemos esta cuesta de enero tratando de volver a calentar turbinas espirituales con Amén. miras a Pascua y Pentecostés. Amén, amén, amén. Mi hermano Chay, eh, como también, ¿no? Sabemos de que eres un hombre de mucho conocimiento, ¿no? En la actualidad del Medio Oriente, ¿no? La verdad, bueno, en relación a, se están viviendo tiempos convulsos en el Medio Oriente. No, no sé si Sí, desde Abraham, exactamente, desde Abraham, bien has dicho. desde la época de Abraham. Sí, pero y estos Sí. tiempos, no sé, no sé si que ¿qué impresión tienes? Me gustaría saber un poco de ello. Bueno, las impresiones no suelen ser objetivas y hay, hay cuestiones que son singularidades en cada momento que están transcurriendo. Hay singularidades en este escenario, aunque hay repetidos actores o participantes Ujú. y repetidos movimientos que no parecen definir la situación, digamos, en un estado más crítico, pero sí varían lo que llaman los políticos el tablero geopolítico de una región, pero es muy temporal y es muy difícil profetizar sobre estas cosas como analistas políticos, analistas periodísticos, y a mí no me gusta mucho mezclar Ujú. la escritura con los acontecimientos emergentes, Muy bien. aunque se hicieron en todos los tiempos, ¿no? Para hacer una comparación, en octubre de 1973, el 6 de octubre a 2 de la tarde, estalla la guerra llamada en español del Día del Perdón, la guerra de Yom Kippur, y las dos potencias de la época, la Unión Soviética y los Estados Unidos, llegaron a un estado de alarma por un enfrentamiento, ¿sí? A un DEFCON que es realmente la alarma de la alerta de guerra, posible guerra atómica, llegaron DEFCON, que está en una escala muy cercana a lo que se llama el no retorno. Y entonces, en aquel tiempo, yo era mucho más jovencito, pero recuerdo cómo se sacaban las posibles hipótesis que también relacionaban con las profecías. En Israel se hablaba mucho de estas cosas también, pero nada pasó. Nada pasó en cuanto a este escenario profético, pero sí pasaron cosas. Se han movido cosas, pero ¿qué está pasando ahora? Pues hay un cambio abrupto de cierto status quo que estaba pasando en Siria, muy silenciado en estos años en la prensa española,
Ahora se están horrorizando, entre comillas, de lo que había pasado, pero eso estaba a flor de piel. 10 años de guerra, cientos de miles de desplazados y muertos y 10 millones que se han movilizado. Es decir, una tragedia humana de la cual no se ha hablado mucho, Ujú, y un Líbano que estaba realmente fraccionado en dos partes, una parte norte controlada por Siria y por Bashar el-Assad, antiguo presidente de facto de Siria, ujú, y el sur más que nada protegido por Irán y su Guardia Nacional y el partido de Dios llamada Hezbollah. También en contienda en parte con los sirios por el liderazgo de la zona y por el liderazgo religioso, que es un tema que exime un poco al conflicto con Israel. Es un conflicto que se desarrolla dentro del ámbito de los países musulmanes, ¿no? Pero también Israel forma parte de un frente común con todos ellos, por muchas razones que no tenemos ahora tiempo de explayar, ujú, pero muy conocidas por muchos y son muy concretas. Entra un nuevo contrincante, por llamarlo así, o participante del movimiento Hamas, ¿sí? De corte más que nada, se puede decir, espiritual, ¿sí? Y salvífico en términos como ellos lo entienden, ¿no? De redención, y estima que realmente las cosas tienen una connotación no solamente política, sino también de corte religioso celestial o redentorios, ¿no? Y entonces tiene una manera de actuar muy parecida a lo que actúan los movimientos como el ISIS y demás, que es una especie de contienda donde todo está basado en parte en un concepto de redención profética, conforme a las escrituras que ellos respetan. ujú, Pues todos los componentes de este accionar, ya sea político, político religioso, eh, o mucho más profundo, eximen sus razones para subsistir. El problema es que todos ellos coinciden o coincidían, porque hay algunos que se han moderado, como Arabia Saudita, eh, como Emiratos Árabes Unidos, también como Omán y el mismo Marruecos, todos coincidían en un momento que el Estado de Israel tenía que desaparecer y por ende sus habitantes también. Y algunos fueron más allá y por ende todos los judíos del mundo. Hoy en día hay posiciones mucho más moderadas, pero han quedado algunas puntas de lanza más radicales que siguieron esgrimiendo esa posibilidad y fueron a por ello. Pero no ujú. pudo ser, Bien. no pudo ser desde 1948 y es lo que hay, no pudo ser. Ujú, Entonces, los que nos están escuchando pueden decir, bueno, ¿qué lo dice la escritura? Bien, yo dejo libre accionar quien quiera leer y quien quiera llegar a conclusiones. Lo de facto sabemos que no pudo ser, que inexplicablemente no pudo ser, y que las explicaciones se quedan muy minoritarias y cortas para explicar cómo las cosas están hoy como están. Plagadas de errores y plagadas de contradicciones y no podemos ponerle la medalla a uno, quitarse al otro con tanta facilidad, es verdad, pero no pudo ser. ujú, El Estado de Israel está donde está y no está débil conforme a hoy que está abarcando más de 5 frentes ujú, a la vez. Y la situación entonces tendrá que tenderse a quietud por el momento, porque los conflictos empobrecen y son tragedias humanas terribles para todas las partes, y yo creo que hay mucho dolor en el cielo por ello y amén. también nosotros. Y no otorgando ningún juicio de valor, sí sabemos que no es un escenario donde hay buenos y malos, pero hay gente más moderada que otra, con la cual se puede hablar y llegar a entendimientos. Los hubo y todavía los hay, pero en el momento el escenario todavía no está preparado para esta conversación. Ahora, Ujú, el conflicto no se lo soluciona con conversaciones de paz, pero sí se da la oportunidad a que emerjan fuerzas sociales que ayuden a que esto
se Ah, vuelva un poquito más moderado. Pero sabemos que es un polvorín el Medio Oriente ujú. que no se termina de arder, solamente los fuegos se reducen por un tiempo. Sí, entendido. Y sí, es eso. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo que estamos viviendo? Pues en vez de las facciones volverse más violentas, hubo un movimiento en el tablero geopolítico militar, Ujú, aparentemente diseñado en cierta parte. No quiero entrar en el detalle, pero parece que está diseñado para que las fuerzas concurrentes que se conocían terminen de desmoronarse y tomen el escenario nuevos elementos que controlen. Ahora esos nuevos elementos tendrán que decidir qué camino van a seguir en ujú. la convivencia, Muy bien, para que no siempre hablen las almas, ¿no? Sino que hablen los hombres y hablen claro. de paz. Amén, mi hermano. Chay, se nos está acabando el tiempo ya y Muy bueno, bien. una última eh, pregunta, ¿no? ¿Un deseo o un sueño que le gustaría que se realizase? Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Es una paz desconocida, pero efectiva. Y si ya me preguntas, mm, me haces pensar en el Salmo 85:10. Y lo recuerdo porque lo estuve, no es que tengo tanta memoria, pero lo estuve nombrando esta semana que había pasado, ¿no? Y el Salmo 85:10 es muy interesante porque para mí tiene algo con el monte Moriah, pero algo que ninguna profecía es tan hermética como que en el momento de cumplirse no haya tenido un proceso de preparación. A pesar de que la Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor, habrá un proceso. ¿Sí? Amós capítulo 3, habrá un anuncio a los profetas de lo que va a ser Dios y demás. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Amén, amén. Dices, qué bonito, ¿no? Qué romántico y es utópico o es una ilusión. No, no lo es porque las fuerzas, la ley de los profetas que Jesús dijo que no iba a cambiar, Mateo 5, la cruz, el nuevo hombre, ¿sí? El derrumbe de murallas en su mensaje persona, poder y esperanza, el ayudador que está con nosotros, nos propone indudablemente una transformación que yo no sé si es un injerto de un nuevo corazón o es un corazón que está dormido en muchos de nosotros y despertado a través de el deseo de Dios de que sea un corazón que cree para justicia, pero una justicia que es una justicia basada realmente en la inspiración divina, en la muerte o la disminución del ego, y ver el reino como un reino de fraternidad, de que vamos nosotros a unirnos uno con el Padre en la persona del Señor. La misericordia y la verdad tienen que ir juntas en el corazón. Y entonces el producto de la justicia, y Isaías, será la paz. La misericordia y la verdad tienen que encontrarse aquí, y la única manera es a través de la fe y su palabra. Y la justicia y la paz que se han besado tienen que ir de la mano en todo lo que hacemos, en todo lo que pronunciamos. Por eso tengo esperanza que los que han recibido la palabra, lo que hemos recibido la palabra, todos nosotros no nos volvamos demasiado funcionarios de la palabra, Ujú, acomodados en nuestros parámetros, en nuestras instituciones que son muy bonitas, necesarias, y que sepamos de que hay algo que es muy contundente, algo que pueden llegar a hablar de nosotros de muchas maneras, y no porque nos denominamos cristianos, ujú, sino porque tenemos la posibilidad de mostrar de alguna manera sobrenatural tal vez, o sea, con recursos que se perciben pero no se sabe de dónde vienen, que somos capaces de mostrar las señales de que la misericordia y la verdad y la justicia y la paz se reencontraron en nuestro corazón. Si somos capaces
empezando por nuestras familias, por las congregaciones, y más hasta donde nos dé el Señor, entonces habrá un gran rechazo indudablemente del mundo, pero no porque hablamos diferentes, y no porque solamente nos ven diferentes, sino que lo que hacemos, decimos y obramos es inexplicable a los ojos del mundo común. Amén. Rechazado, pero inexplicable. Y Ujú. si somos demasiado explicables, racionales y doctos, por eso empezaste diciendo dónde yo he estudiado, y yo digo, bueno, como dijo Bernard Shaw, mi educación terminó cuando empecé la escuela. Entonces, es una manera irónica de decir que lo que estudiamos nos sirve, pero que no sea también una muralla de contención para lo más maravilloso que va y que tiene que ocurrir. Que estas cosas tienen que ocurrir porque ese es el sacrificio de entregar a su único hijo. Tiene que haber un cambio. Amén, amén. Y los cambios ocurrieron a lo largo de la historia y ocurrió en muchas personas. Por supuesto que siempre está la voluntad divina antes que nada, pero este mundo fue creado, el Señor ha creado, Isaías 45, ha creado al hombre y lo puso allí para que habite la tierra. Estamos aquí nosotros con este mensaje de paz y tenemos quien nos da la fuerza, la esperanza y la verdad. No tenemos otra cosa y lo tenemos todo. Amén, mi hermano. Pues mi hermano Chay, gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, por tus palabras. Y bueno, eh, nos vemos en el camino. Allí nos hemos encontrado y Amén. allí nos seguimos encontrando. Muchas gracias y quiero también darte las gracias por este espacio que tú diriges, Ventana Evangélica, hace un tiempito ya largo, y te sostienes y logras amenizar, juntar, coordinar, puentear y también coordinarnos a los que estamos muy dispersos en nuestras Ujú. ideas y con nuestras cosas. Necesitamos personas que tengan esta carga. Gracias, hermano Antonio, por ello. Pues nada, mi hermano Chay, gracias una vez más y nos despedimos de Muchas esta. bendiciones. Un fuerte abrazo para ti y la familia. Pues muy bien. Pues querido amigo, espero que esta entrevista al pastor Shai Sheme haya sido de bendición para vuestras vidas y para mí lo ha sido una vez más. Nos dejamos aquí y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos. Mi hermano Shai, hasta pronto. Hasta pronto.